Muy buenos días a todos los participantes. Les saluda la doctora Cintia Honorio desde las instalaciones de la Dirección de Infosalud, de la Dirección General de Telesalud, Referencias y Urgencias del Ministerio de Salud. En breves momentos empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, martes 7 de agosto, con el tema Reconocimiento y abordaje de trastornos de la conducta alimentaria, anorexia y bulimia, a cargo de la doctora Kelly Castro del Hospital Nacional Víctor Larco Herrera del Ministerio de Salud. Quisiera recordarles que cualquier pregunta, duda y o consulta pueden hacerlas llegar en cualquier momento de la exposición usando el chat, las cuales van a ser respondidas al final. Muchísimas gracias por su atención. Doctora Castro, bienvenida. Quedamos atentos a usted. Muy bien, buenos días. Bueno, es un gusto para mí estar otra vez por acá compartiendo algunos puntos importantes en salud mental con ustedes. Y bueno, el tema a presentar el día de hoy es, así como bien lo ha dicho la doctora, reconocimiento y abordaje del trastorno de la conducta alimentaria. Nos vamos a centrar sobre todo en anorexia y bulimia, ¿no? No son los únicos trastornos, pero por cuestiones de tiempo vamos a mencionar sobre todo las principales, ¿no? Estas dos patologías en salud mental son bastante importantes y van tomando relevancia por el compromiso que tienen tanto a nivel físico como a nivel mental, ¿no? Entonces hay algunos puntos que me parece que deberíamos tener claros desde todos los niveles de atención para su abordaje. Muy bien, bueno, entonces cuando nos referimos a TCA, vamos a referirnos a los trastornos de conducta alimentaria, ¿no? Por si lo vemos en alguna otra diapositiva. Dentro de los TCA vamos a hablar de anorexia y bulimia, ¿no? Entonces, en general, los trastornos de conducta alimentaria constituyen un grupo de trastornos caracterizados por una conducta alterada ante la ingesta alimentaria, ¿no? Y o la aparición de todos los comportamientos de las conductas que van encaminadas a controlar el peso. Eso es algo que tienen en común todos los trastornos de conducta alimentaria, ¿no? Esta alteración ocasiona problemas físicos, por supuesto, ¿no? Estamos hablando de una privación de alimento o de conductas relacionadas a que ese alimento no sea digerido, ¿no? Entonces va a ocasionar problemas físicos, estamos hablando de desnutrición, ¿no? Y también, por supuesto, estamos hablando de alteración, de problemas en el funcionamiento psicosocial de la persona con este problema. Hay una mayor vulnerabilidad en mujeres jóvenes, es decir, la mayor incidencia se da en mujeres jóvenes, en la adolescencia y en la adultez temprana, ¿no? Generalmente se ha evaluado una incidencia máxima entre los 15 y los 25 años. Hay personas que tienen menos edad que definitivamente pueden desarrollar trastornos de conducta alimentaria, se ha visto a los 11 años, inclusive a los 9, 8 años, ¿ok? Y también se ha visto personas que a partir de los 50 años han podido desarrollar algún tipo de trastorno como anorexia o bulimia, ¿ok? Pero la incidencia máxima es entre los 15 y 25 años y mayormente en mujeres jóvenes. Se ha estudiado también algunos disparadores que se consideran disparadores de frecuencia, que han ido aumentando un poco la incidencia en los últimos años en lo que son este tipo de trastornos. Y esto se atribuye principalmente a estas nuevas tendencias que hay en moda, ¿no? Con esta admiración de la delgadez extrema, ¿no? Los nuevos estándares de belleza, ¿no? que motivan, que propician un poco una imagen de una persona que tiene que estar bastante delgada para sentirse bien, sentirse atraída, sentirse plena, etc., ¿no? Hay patrones, y también los patrones de alimentación, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hemos visto que ahora con toda la difusión de las redes sociales, etcétera, pues se ha ido estimulando en realidad la comida un poco más ligera, más sana, ¿no? Lo cual está muy bien, pero sin embargo esto también ha llevado a extremos de la situación muchas veces, ¿no? De repente no solo volverse vegetariano, sino también comer lo mínimo posible, que a veces no es lo que el cuerpo necesita, ¿no? Entonces eso también se ha ido considerando posibles disparadores de frecuencia. Hay que tomarlo en cuenta desde un aspecto general.
Muy bien, esto nada más para mencionar que la anorexia y la bulimia lo tenemos dentro de nuestras clasificaciones en salud mental, ¿ok? Acompañado de otros trastornos de alimentación. Tenemos en la clasificación del CIE-10 y del DSM-5, ¿no? Vamos a centrarnos un poco en lo que nos dice el CIE-10, que es la clasificación que usamos nosotros acá en Perú para llenar nuestras fichas y todo, pero obviamente los criterios de tanto del CIE-10 como del DSM-5 coinciden en muchos aspectos, ¿no? Bueno, otro punto de repente importante es que también las clasificaciones, como sucede en todos los problemas de salud mental, ha ido variando con el tiempo, ¿no? Y también les coloco esto porque cuando se fueron evaluando las antiguas clasificaciones donde nos definían la anorexia, la bulimia, no todas las personas que tenían algún trastorno de conducta alimentaria cumplían estrictamente con los criterios. Entonces se diagnosticaba en mucho porcentaje aquel trastorno de conducta alimentaria que no era especificada. Y eso nos traía algunos problemas nosotros para poder hacer un abordaje más específico, nos traía un poco de problemas inclusive con la investigación, etcétera, ¿no? Entonces han ido ahora ya renovando algunos criterios, entonces de los cuales nosotros vamos a hablar un poquito de anorexia y bulimia, ¿ok? Bien, vamos a empezar un poco con la anorexia, luego vamos a describir algunos puntos de bulimia y al final vamos a hacer un abordaje de ambos a la vez, ¿ok? Para que nos dé una idea más global. ¿Qué nos dice la bibliografía en general? No todavía criterios, ¿no? Sino la bibliografía en general acerca de la anorexia nerviosa. Nos dice que es un síndrome caracterizado por una inanición autoinducida de una intensidad significativa, ¿no? Entonces, es provocado por la misma persona, esta inanición, ¿no? Y la inanición es este estado al cual se somete el organismo ante la privación de los alimentos, ¿no? Y todo lo que conlleva consigo a nivel fisiológico. Se caracteriza también por una búsqueda implacable de la delgadez o un miedo mórbido a la obesidad. ¿Okay? Esto es un patrón también que se repite en ambos casos. Presencia de signos y síntomas médicos debidos a la inanición, todo este compromiso fisiológico que lleva la privación de alimentos, ¿no? Otro punto importante es ver que 50% de pacientes reducen la ingesta total y otros 50% presentan episodios de atracones con purga. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Que la anorexia, si bien es cierto, una de las características principales es que el paciente deje de ingerir alimentos, también hay un porcentaje que alterna estos episodios de dejar de ingerir alimentos con episodios de los que llamamos atracones, que es el comer en un momento abundante comida, ¿no? Con una posterior purga. La purga viene a ser el acto con el cual yo trato de eliminar esa ingesta, ¿no? Lo cual vamos a ir conversando. Esto puede ser inducción del vómito, puede ser el uso de laxantes, puede ser el uso de diuréticos, todo lo que puedo hacer para yo eliminar esta comida en exceso que he tenido. Muy bien, disculpen. La etiología, como en muchos casos en psiquiatría, es una etiología multifactorial. Eso es lo que se sabe de los problemas de conducta alimentaria. ¿Okay? La etiología es multifactorial, obedece tanto a factores psicológicos, biológicos, ambientales, epigenéticos, ¿ok? No se tiene todavía muy precisado cuál es la etiología, pero lo que se sabe es que definitivamente van en conjunto, todos estos factores van a producir alteración en la psique de la paciente que la van a llevar a este tipo de problemas, ¿ok? Esperamos, como en todo el problema de salud mental, seguir ahondando en la parte biológica para ir encontrando algunos marcadores más específicos, ¿ok? ¿Cuál podría ser el desenlace en la anorexia nerviosa? El desenlace puede ir desde una recuperación espontánea, inclusive sin tratamiento, como también podría llevar a la muerte hasta en un 5% de casos. La prevalencia varía de país en país, ¿no? No es que haya tampoco muchos estudios en Perú, pero en general se maneja una prevalencia de 0.5 a 1%, ¿ok? Inclusive acá en Perú, cuando se han hecho los estudios, es un poquito menos, ¿ok? Y el 40% de estos casos están entre 15 y 19 años, o sea, vamos, inclusive acá
trabajando con un menor en rango de edad, ¿no? Entre 15 y 19. O sea, es acá donde nos especifican que la anorexia tiene un pico importante, tanto así que llega a un 40% de todos los pacientes, ¿no? El riesgo de suicidio es aumentado y eso es lo que hace que la anorexia también vaya tomando mucho más importancia, ¿no? Porque se ha ido evaluando que los pacientes con anorexia tienen también conducta suicida asociada en un buen porcentaje. Y esto es lo que nos dice el CIE-10, ¿no? Que es un poco amplio, pero de todas maneras lo coloco. ¿Por qué? Porque es importante tener en cuenta los criterios cuando vamos a preguntarnos si una paciente tiene o está pasando por un cuadro de anorexia, ¿no? Nos pone el CIE-10 que un factor principal importante en el primer criterio es la pérdida significativa de peso, ¿no? El DSM nos pone inclusive clasificaciones en base al índice de masa corporal para ver gravedad, ¿no? En el caso del CIE-10 nos dice que hay una pérdida significativa de peso considerando un índice de masa corporal menor a 17.5, ¿ok? Otro criterio es que la pérdida de peso está originada por el propio enfermo, como comentábamos en la diapositiva anterior, ¿no? Estamos hablando de una autoinducción, ¿no? A través de ciertas conductas, las que llamamos purgas y las que vamos a continuar conversando, ¿no? Ejercicio físico extremo, diuréticos, todo eso. Otro punto importante de la anorexia es esta distorsión de la imagen corporal, bastante conocida, bastante común, ¿no? Que nosotros de repente lo hemos escuchado en algún momento, pero vamos a explicar en qué consiste, ¿no? Consiste en una psicopatología específica caracterizada por la persistencia, ¿no? De una idea sobrevalorada, una idea intrusa. Por eso es que muchos dicen que esta distorsión de la imagen corporal o esta sensación o esta idea que tiene la paciente se convierte en un pensamiento obsesivo prácticamente, ¿no? Sobrevalorando en este caso este aspecto físico, ¿no? De la delgadez, ¿no? Y hay un pavor a la gordura, a la flacidez, a la obesidad, ¿no? De modo que el enfermo, de modo que el paciente se impone a sí mismo como un reto el permanecer por debajo de su peso habitual. También está asociado a esto el trastorno endocrino generalizado secundario a la inanición, ¿no? Que afecta en general a todo el eje hipotálamo hipofisiario gonadal y se va a manifestar en la mujer como amenorrea. No es que todos vayan a tener amenorrea, pero cuando esto va avanzando, ¿no? En la mayoría de los casos se presenta amenorrea. Puede haber también pacientes que tienen anorexia y que no tienen amenorrea, ¿ok? Y en el varón como una pérdida del interés y de la potencia sexual, ¿no? Si el inicio es anterior a la pubertad en cuestión a la anorexia, se va retrasando la secuencia de las manifestaciones, ¿no? Entonces ya va a crecer, ese es el crecimiento de las mamas, de las mujeres no le llega la primera menarquia, ¿no? Los varones, en el caso de los varones, los genitales permanecen infantiles, ¿no? Obviamente en el caso de los varones es mucho menos la incidencia, pero esto es lo que podría pasar, ¿no? Bien, y acá vemos un ejemplo típico de una distorsión de la imagen corporal, ¿no? Entonces, esta idea sobrevalorada hace que nuestra percepción se vea alterada, ¿no? Y por más que estemos delgados, nos vemos en el espejo de una forma distinta, ¿no? Con un sobrepeso o con un peso mayor al que realmente tenemos. Por lo tanto, no nos permite sentirnos contentos con cómo estamos en ese momento, porque aún así hay una visión, una distorsión de nuestra propia imagen, ¿okay? Entonces, eso estimula a que la persona continúe teniendo estas conductas alimentarias alteradas. Bueno, como mencionaba hace un rato, ¿no? Se van a juntar muchos factores que se han ido evaluando a lo largo del tiempo que pueden estar propiciando los casos de anorexia, ¿no? Sociocultural es muy importante, toda esta idea de cultura occidental, como les decía al inicio, esos nuevos estándares de belleza, ¿no? El bullying en algunos casos se ha ido estudiando, cuestiones familiares bastante complejas, en familias donde hay caos, donde no se le ha prestado atención suficiente a la persona, donde hay relaciones bastante hostiles, ¿no? Factores psicológicos, generalmente la anorexia se ha visto en personas que tienen mucha dificultad para mantener su autonomía, ¿no? Para mantener el autoestima, para mantener esta identidad personal, ¿no? Ambientales se han ido estudiando también con frecuencia algunos factores, inclusive perinatales, ¿no? Como los cefalohematomas, el parto pretérmino,
¿no? Algunas deficiencias nutricionales desde la infancia, ¿no? Y son factores que se siguen estudiando hasta el momento que pueden predisponer a que una persona tenga un cuadro de anorexia. Y bueno, esto nada más es para comentarles que la anorexia no es actual, ¿no? La anorexia viene desde hace muchísimos años atrás, inclusive lo catalogaban como un aspecto también místico, ¿no? Como mucho en salud mental, ¿no? En este caso ella es Santa Catalina de Siena, quien ya los escritos nos dicen que realmente ella sufría de una anorexia bastante importante desde inclusive los 7 años. Hay escritos que dicen que desde los 7 años, entonces estamos hablando del siglo XIV. Entonces no es una enfermedad que viene desde ahora nada más por los estándares de belleza, por esto, ¿no? Sino es una enfermedad bastante compleja, ¿no? Desde hace muchos años, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto lo escribió el que fue su confesor espiritual y detallaba cómo es que ella le llamaba mucho la atención cómo que ella no comía, ¿no? En algún momento ella decía que era por un ayuno hacia Dios, luego comentó que cuando era muy joven sus padres la quisieron casar, ¿no? Y ella empezó a hacer, digamos, como que en protesta al hecho de que ella no quería casarse porque quería ser monja, ¿no? Pues empezó a dejar de comer, ¿no? Dejaba de comer hasta adelgazarse, pasaba por episodios de autoflagelación, ¿no? Entonces era un complejo sintomático bastante importante el de ella, ¿no? Entonces llegó a no beber agua, ya no bebía agua ni comida, ni frutas, ni vegetales, ¿no? Y falleció muy joven, falleció a los 33 años, ¿no? Les traigo también esto porque en algún momento esta anorexia también le empezaron a llamar anorexia santa, ¿no? Por los ayunos prolongados que tenía diciendo un poco que era esto para Dios, ¿no? Bueno, habría que ir evaluando también esto como un aspecto cultural, ¿no? De nuestros pacientes también, para ir ahondando un poco en la historia y preguntar qué cosas los ha ido llevando a eso, ¿no? Entonces, si ahora de repente son los estándares de belleza, antes de repente era un poco esto de relacionarlo con algo más místico, ¿no? Entonces ahí decía, ¿no? Que Catalina apenas había probado la carne, ahora se la prohibió de manera absoluta, ¿no? Luego que ya no consumía agua, ¿no? Y estaba a pesar de que ella estaba muy ya adelgazada, con mucho deterioro, pues igual, ¿no? Igual ella no podía dejar de hacer eso, ¿no? Y en otros escritos dice también ella cuando le responde, por ejemplo, a sus amistades, etcétera, ella dice que ha tratado de mejorar estos aspectos, ella dice que ha tratado de ingerir alimentos que le nutran, ha intentado hacer todo lo posible, sin embargo vuelve a caer en esta situación, ¿no? Y piensa que esto ya es un designio de Dios para ella, y por eso es que ella lo asume con todo de buena fe, ¿no? Entonces es una enfermedad antigua, ¿ya? ¿Qué complicaciones, por lo tanto, nos podría traer la anorexia? Las complicaciones son obviamente en base a esta desnutrición que estoy teniendo, en base a la inanición, a que ya no puedo cubrir las necesidades de mi organismo, ¿no? Entonces es por eso que es tan importante que ya desde ya decirles que se va a trabajar de forma multidisciplinaria, ¿no? Puede haber problemas a nivel metabólico, disminución de la tasa metabólica, distermia, hipercolesterolemia, problemas cardiovasculares son también bastante comunes, sobre todo alteraciones del electrocardiograma, una tendencia a la bradicardia, una tendencia a la hipotensión, ¿okay? Problemas gastrointestinales como gastroparesia, estreñimiento, distensión abdominal, problemas renales, ¿no? Como la uremia prerrenal, que es también bastante importante acá, problemas endocrinológicos. Entonces, todos estos aspectos son importantes. ¿Por qué? Porque a veces nosotros recibimos un paciente y podemos ver todo es un complejo de signos y síntomas y alteraciones de laboratorio que nosotros generalmente decimos, bien, bueno, vamos a abordarlo, ¿no? Pero no ahondamos más en la historia, no nos preguntamos qué es lo que está pasando con esta persona, ¿no? Hay que ahondar más en la historia para ver si realmente esta persona está pasando por un problema de una inanición autoinducida, o sea, una anorexia, ¿no? ¿Por qué? Porque probablemente no vayamos a tener mucho éxito si no tratamos también a la par, aparte de esto que obviamente es prioritario, si es que llega a esto a una emergencia o lo llevan por alguna complicación de estas, definitivamente es prioritario, pero también esto va a continuar así si es que no recibe un apoyo psiquiátrico, psicoterapéutico apropiado. ¿Con qué tenemos que hacer el diagnóstico diferencial?
o diría yo en algunos casos la comorbilidad. Por ejemplo, con la depresión, ¿no? Hay casos de depresión que nos llevan también a dejar a disminuir el apetito, ¿no? Esto se puede alterar, ¿no? Disminución de apetito, desgano, fatiga, esto se presenta también en la depresión, entonces hay que hacer un descargo. Y también ver si la paciente tiene una comorbilidad, que sea una depresión, ¿no? Trastorno de somatización, hay personas que pueden decir que no ingieren alimento porque algo sienten en el estómago, que le impide el pase de los alimentos, que es por eso que no pueden pasar, no pueden tragar, etcétera, ¿no? O que su cuerpo no tolera eso, ¿no? Entonces, los trastornos de somatización también se pueden hacer de forma diferencial con la anorexia. La esquizofrenia, recuerdo que en este grupo mismo trataba la vez pasada, hace como un mes, acerca de todos los primeros episodios psicóticos y cómo se podían ir reconociendo, ¿no? Y hablábamos un poco acerca de la paranoia, por ejemplo, ¿no? Y en la paranoia, por ejemplo, parte de eso podría ser que yo empiezo a tener una idea estructurada de que de repente alguien me quiere hacer daño, alguien me quiere envenenar con alguna comida, ¿no? Puede ser mi mamá, puede ser un amigo, etcétera. Entonces, yo empiezo a tener mucho cuidado con los alimentos. Nosotros tenemos muchos pacientes acá que vienen descompensados de su esquizofrenia, bastante adelgazados, ¿no? Y nos preguntamos el por qué y nos dicen que es porque ya no come nada el paciente. Entonces, pero ahí tenemos que profundizar en la historia y preguntar, ¿pero qué está pasando, no? ¿Por qué no estás comiendo? Y nos empiezan a decir, no, es que hay algo que están confabulando en contra mía, si yo como posiblemente me pase algo, me pueden envenenar. Entonces también hay que hacer un diagnóstico diferencial con otras patologías asociadas como podría ser la esquizofrenia, ¿no? Y todo eso, ¿cómo lo vamos a obtener? Obviamente con una adecuada historia clínica, ¿ya? Y también la bulimia nerviosa, ¿no? La bulimia nerviosa sí en este caso hay que ver que sea diferencial de la anorexia, hay que ver sobre todo, como vamos a ir revisando en las diapositivas posteriores, si es que tienen episodios si sobre todo predomina en el paciente la ingesta excesiva de alimentos y luego las purgas posteriores. Si predomina esto y de repente no es tan complejo las temporadas de anorexia, si predomina los atracones, ¿no? Y no hay una pérdida de peso tan importante, pues podemos pensar en una bulimia, ¿no? Bueno, vamos a ver. ¿Cuál es el pronóstico en la anorexia? El pronóstico es que, lo que se ha visto hasta el momento, un 40% inclusive pueden tener una recuperación completa. Un 35% van hacia una mejoría parcial. 20% lo desarrollan crónicamente. O sea, es muy complicado ya el manejo en un 20% de pacientes, por más inclusive que reciban el abordaje adecuado, ¿no? Y 5% de esos pacientes van a la muerte. Generalmente, ¿por qué? A causa de las complicaciones, ¿ok? La muerte se da en ese caso de las complicaciones y un porcentaje también por la conducta, por el suicidio consumado, ¿ok? Esto es un poco más complejo que la bulimia. O sea, la anorexia es una entidad un poco más compleja que la bulimia, hablando de las complicaciones y de la muerte asociada, ¿ok? Y ahora vamos a conversar un poquito de la bulimia, ¿ok? Entonces, ¿en qué consiste la bulimia? ¿Qué nos dice la bibliografía? Episodios repetidos de ingesta excesiva de alimentos, ¿ok? Episodios repetidos de ingesta excesiva. Algunos dicen que esto es un intento fallido de una anorexia nerviosa, es decir, que en este caso la persona no tiene tanta capacidad para tolerar digamos, días sin comer, por ejemplo, ¿no? Entonces, como tiene menos capacidad, llega a un estado de ansiedad importante y luego empieza a tener estos episodios repetitivos de ingesta de alimento, ¿no? Abundante, ¿ok? El objetivo sí es el mismo, el objetivo es el de ser delgados, el objetivo es sigue manteniendo esta idea sobrevalorada acerca de la delgadez, igual que en la anorexia, ¿ok? Estos atracones que se dan en la bulimia provocan pánico en el paciente. Pánico porque empiezan a sentir que pierden el control sobre su vida, sobre sus alimentos, y que esto los puede llevar a subir de peso y no pueden controlarse, igual tienen que comer. Entonces, eso está acompañado de una carga bastante fuerte de ansiedad. La prevalencia de la bulimia es un poco más alta que la anorexia, más o menos un 2 a un 4% de mujeres jóvenes y por el 1% de la población en general, y en Perú los pocos estudios que hay he visto que también es un poco menos de esto, ¿ok? En Perú es menos. La edad promedio es 19 años, muy parecido a la anorexia, ¿ok? Y también hay un mayor riesgo de suicidio.
Pues bien, y esto lo mismo lo decía CIE-10 que les decía, ¿no? Que me parece importante mencionar porque a veces pueden ustedes manejar más el CIE-10 y esto es lo que tienen que calificar. Tiene que ver mucho con lo que estamos hablando a continuación, ¿ok? Una preocupación continua por la comida con unos deseos irresistibles de comer, ¿no? Ahí se presenta la polifagia y donde el paciente va a consumir grandes cantidades de comida en periodos cortos de tiempo, ¿ok? A raíz de esta ingesta excesiva que tiene la persona, pues va a intentar contrarrestar de alguna manera para no subir de peso. Y aquí empiezan todos los métodos que se pueden dar tanto acá, o esa parte, o en la anorexia también cuando presentan ese tipo de episodios, ¿no? Vómitos autoprovocados, abuso de laxantes, periodos en un intervalo, digamos, donde se ayudan con fármacos que pueden ser supresores del apetito, ¿no? Extractos tiroideos, diuréticos, entonces se imaginan cómo van sometiendo un poco al organismo a este tipo de situaciones, ¿no? ¿Ok? Otro punto importante es que la psicopatología, eso sí coincide con la anorexia, es que hay un miedo morboso a engordar, ¿ok? En este caso de la bulimia, el paciente podría mantener su peso, ¿ok? Podría disminuir ligeramente de peso, pero no se caracteriza por una pérdida de peso tan importante y tan marcada que se califica en anorexia. Y también, al igual que en la anorexia, hay alteraciones fisiológicas importantes. Se ha visto que la etiología podría obedecer a algunas alteraciones a nivel de los neurotransmisores, todavía no está del todo estudiado, pero sí se ve pues que hay unos aumentos de ciertas hormonas, ¿no? que estimulan el apetito por episodios, ¿no? A raíz de una alteración de los neurotransmisores cerebrales. ¿Okay? Más de eso no se tienen muchas explicaciones, ¿no? Y se ve que a nivel social estos pacientes tienen mucha dificultad para responder a presiones sociales, ¿no? Hay un mayor grado de depresión en general en la familia, ¿no? Hay problemas familiares y también padres negligentes, ¿no? Cuando se ha estudiado sobre todo las historias familiares de estos pacientes. Factores psicológicos, ¿no? Personas generalmente extrovertidas, impulsivas. Eso hace un poco la diferencia con anorexia, ¿no? Cuando se han hecho estudios, estos pacientes que cursan más con los atracones, ¿no? Que tienen la bulimia, se ve que tienen una personalidad un poco distinta, ¿no? Mientras las personas que tienen anorexia son un poco más introvertidas, digamos, con mucha falta de autonomía, ¿no? Con una dependencia bastante importante a nivel de la familia. En el caso de la bulimia, una característica que se está evaluando es que más bien son más extrovertidos, generalmente sí llegan a desarrollarse en algunos otros aspectos, ¿no? Son un poco más impulsivos, hay mucha labilidad emocional, ¿no? Entonces, tienen algunas características de personalidad diferente a las personas con anorexia pura, ¿no? Y la anorexia tenía complicaciones bastante importantes, ¿no? Porque estaban asociadas sobre todo al hecho de dejar de ingerir alimentos, ¿no? En el caso de la bulimia, está relacionada principalmente a estos vómitos que se podrían provocar, ¿no? O a estas purgas de momento que se dan luego de los atracones, ¿no? Por ejemplo, la alcalosis metabólica, ¿no? A nivel cardiovascular puede haber prolapso mitral, también hay alteraciones del electrocardiograma, puede haber también una falla renal aguda, ¿no? Alteraciones dermatológicas que no son muy comunes, pero se presentan, ¿ok? Y a nivel del tracto digestivo, en una erosión del esmalte dental con todas estas, por la frecuencia con la que se da, ¿no? Estos atracones, los vómitos, gingivitis, ¿no? Hipertrofia de glándulas salivares, esofagitis, regurgitaciones, podría haber inclusive rotura esofágica, ¿no? Si es que esto es muy severo, esta inducción de los vómitos es muy frecuente, ¿no? Dilatación hasta perforación gástrica, ¿no? Pancreatitis aguda, estreñimiento. Entonces, si nosotros exploramos un poco todos estos aspectos, es bueno también irse un poco más atrás y ver realmente qué le está produciendo esto a la paciente, ¿ok? Pero eso ya se convierten en complicaciones y que tienen que ser abordados por otros especialistas, ¿no? O bajo un trabajo de multidisciplinario. Al igual que la anorexia, también hay que hacer un diagnóstico diferencial con los trastornos depresivos, ¿no? Como le dije, igual, ¿no? Esta carga de ansiedad puede pertenecer también a un problema depresivo, episodios con disminución de apetito también, entonces hay que ver qué es lo que está pasando también de fondo, ¿no?
algunos descartes importantes con enfermedades neurológicas, sobre todo enfermedades neurológicas que llevan a este acto compulsivo de vomitar, ¿no? Al extremo, ¿no? Entonces obviamente sabemos que cuando una persona puede tener algún tumor cerebral, o puede tener algún cuadro de epilepsia, de repente que hemos podido tener la oportunidad de ver, a veces se presenta con vómitos, ¿no? Entonces con vómitos excesivos, o con alteraciones en algunos casos como la epilepsia del lóbulo temporal, como en el síndrome de Kluver-Bucy, ¿no? Empieza a haber episodios convulsivos de bulimia, ¿no? Atracones con purga, que se estudia que cuando hay digamos, una lesión a nivel del lóbulo temporal podría darse también, ¿no? Entonces, si en caso no encontramos muchos factores para desarrollar esto, hay que también hacer el descarte respectivo. ¿Okay? Trastornos a nivel del tracto digestivo superior, ¿no? Porque de repente vomitan, porque también hay algo que realmente está obstruido, hay algún problema ahí anatómico, fisiológico, algo que se esté desarrollando. Hay que ver, ¿no? Incluso podría ser alguna tumoración o algo dentro del tracto digestivo. Entonces hay que también evaluar eso, ¿no? Entonces, no todas las personas que comen y vomitan tampoco vamos a pensar en bulimia, ¿no? Y trastorno de personalidad también, ¿no? Que puede ser esto como un diagnóstico diferencial, pero también puede ser una comorbilidad. ¿Okay? En cuestión al pronóstico, hay un porcentaje un poco mayor que pueden llegar a una recuperación completa, a diferencia de la anorexia, ¿no? Un 10% más que la anorexia se pueden recuperar en la bulimia, ¿no? Un 30% llega a una recuperación parcial y un 20% se hace crónico, ¿no? En la bulimia no hay mucha información acerca de qué porcentaje lleva a la muerte, ¿no? Porque se sabe que también hay un riesgo suicida mayor, pero no está especificado, ¿no? Porque la anorexia principalmente está en ese 5% que causa el fallecimiento de las personas por esas complicaciones a nivel fisiológico, ¿no? Y esto es un cuadrito nada más para orientarnos un poco más en cuestión a diferenciar unas cosas de la anorexia y la bulimia, ¿no? Tienen algunas cosas en común. Búsqueda implacable de la delgadez, hay un miedo a la obesidad, y aunque la distorsión de la imagen del cuerpo que vemos abajo pertenece un poco más a la anorexia, también se podría presentar en la bulimia. Entonces podríamos encontrar esas tres cosas en ambas patologías, ¿no? Pero lo que va caracterizando un poco más a la anorexia es estos episodios en donde el paciente decide ya no comer más para mantenerse delgado. Obviamente esta delgadez, esta desnutrición, esta inanición va a llevar a todo lo que implica el nivel fisiológico y todas las complicaciones referidas. ¿Ok? Por lo tanto, esto va a desencadenar un peso muy bajo y sus complicaciones. Y por lo tanto hay un mayor peligro de muerte. ¿Ok? En el caso de la bulimia, no vemos tanto el peso, ¿no? Puede tener peso bajo, puede tener un peso normal, o inclusive puede tener un peso, digamos, mayor a su talla, ¿no? Es un índice de masa corporal en sobrepeso podría tener, ¿no? En los pacientes. Y sobre todo la bulimia se caracteriza por estos episodios de ingesta excesiva de alimentos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tiene que ver más con esta ingesta excesiva? El desarrollar pánico, el desarrollar culpa ante esto, ¿no? Y ante esta situación, pues van a tener conductas y comportamientos que lleven a tratar de eliminar toda esta ingesta para evitar el subir de peso. Por ejemplo, los vómitos autoinducidos, una nada más de esos ejemplos, ¿no? Ya dije, laxantes, diuréticos, ejercicio excesivo, pastillas para bajar de peso, ¿no? Toda esta serie, todos estos factores hay que evaluarlos, ¿no? Y acá en una noticia que encontré del 2014, ¿ok? En donde veían un poco cuántos casos se han ido detectando en Perú, ¿no? En este es del 2014, ¿no? Pero para tener una idea, ¿no? Más o menos hay un total en cuestión de trastornos de la conducta alimentaria de 1062, por ejemplo, que se fueron atendiendo estos en todas las regiones del país, ¿no? Los casos de trastornos de la conducta alimentaria son más comunes en Lima, ¿no? En Lima se dio 334, en Junín 81, en La Libertad 58 y en Arequipa 54. ¿No? Entonces en Lima es donde se concentra un poco más, y es en general en todos los países, en las zonas urbanas, donde vamos a encontrar una mayor incidencia de estos trastornos, ¿no? Y acá pues aquí está una clasificación por edades, y podemos ir viendo de lo que estábamos conversando, ¿no? Que hablamos un poco de estos rangos de edades entre los 15 y los 25 años, ¿no? Entonces ahí vemos, ¿no? Justo entre los 12 y los 17, que por ahí han sido parte también de los 15 años, 16 años,
y entre los 18 y 29 es donde está la mayor incidencia de estos trastornos, tanto de anorexia como de bulimia, ¿no? Encontrándose anorexia 332 casos y de bulimia 185, ¿no? Obviamente estos son de los casos que van solicitando ayuda, ¿no? O sea, también hay mucho, puede haber, digamos, problemas de fondo que a veces toman mayor relevancia y no se consideran en los casos más leves, ¿no? Relacionados a la anorexia y bulimia. Y esto también otro punto importante del 2017, ¿no? Que en general los problemas alimentarios referían que llegaban a un 6% en Lima y Callao, ¿no? Más prevalente en las mujeres que en los hombres, ¿no? Y que en este caso la bulimia pertenecía a un 0.7% y la anorexia un 0.2%, ¿no? O sea, en general, si lo relacionamos con otros países, la prevalencia es un poquito menor, ¿ok? Pero es importante, ¿no? Por las complicaciones. Y no se encontraron casos en los varones en ese tiempo, en el 2017. Y acá este cuadrito nos va a ser un poco útil para encontrar otras diferencias entre la anorexia y la bulimia. ¿Ok? Por ejemplo, la edad de inicio de la anorexia, si bien es cierto ambos manejan edades más o menos entre los 15 y los 25, la edad de inicio de la anorexia podría empezar mucho menor, ¿no? Ha habido casos, como les digo, de los 7 años que empiezan cuadros de anorexia y que esto continúan, persiste, son de manejo difícil, hay que estar siempre en la psicoterapia acompañando a los pacientes, ¿no? Podría presentarse con más frecuencia que la bulimia este inicio precoz. En la bulimia también maneja la misma edad, sin embargo, se caracteriza también porque se puede presentar más tardíamente. Puede haber personas de 30, 40, 50, hasta 60 años que empiecen un cuadro de bulimia. ¿Okay? Y relacionado a todo lo que implica, ¿no? A la necesidad de bajar de peso, de estar más delgada, etcétera, también, ¿no? O sea, ha habido casos así. Entonces, hay más predisposición de la anorexia a que inicie precozmente y hay más predisposición de la bulimia a que inicie tardíamente. Sin embargo, en ambos casos, la mayor incidencia se va a dar entre los 15 a 25 años. En cuestión al peso, definitivamente la anorexia, que hablamos de privación de alimentos y que hablamos que sobre todo cuando vamos a clasificar esta enfermedad se basa en el índice de masa corporal, entonces definitivamente en la anorexia vamos a tener un peso bajo. En la bulimia puede tener un peso normal, puede tener ligeramente un peso bajo o puede tener un peso alto. ¿Okay? En el caso de las comorbilidades principales porque podrían haber muchas más, ¿okay? Hay que descartar de fondo en una anorexia que haya depresión o que haya patología obsesiva, tanto una personalidad que podría ser anancástica, una personalidad obsesiva, o propiamente un trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Porque hay que ir analizando un poco esta idea que tiene la persona de ser delgada, o esta distorsión de la imagen corporal, y qué tanto esto se está convirtiendo en una idea obsesiva. En cuestión a la bulimia, hay que también descartar la comorbilidad de algún trastorno de la personalidad, sobre todo trastorno de la personalidad de tipo límite, trastorno de personalidad de tipo histriónico, ¿okay? Trastorno de personalidad también, en algunos casos, sobre todo con bastante carga de ansiedad, trastorno evitativo, ¿okay? Consumo de sustancias, etc. En la clínica dominante de la anorexia va a ser el ayuno, o sea, el dejar de comer, eso es lo que va a predominar, ¿ok? En el caso de la bulimia va a predominar los atracones, los vómitos, los abusos de laxantes y todo eso, o sea, predomina en la anorexia el ayuno. ¿Podría tener la anorexia episodios de atracones con purgas? Sí podría haber, pero predomina el ayuno, ¿ok? En la bulimia tenemos sobre todo caracterizado por estos atracones, ¿no? La amenorrea antes era un criterio definitivo en la anorexia. Actualmente ya no es así, pero en la mayoría de los pacientes se hace presente, ¿ok? En la bulimia puede ser que exista amenorrea, pero también puede ser que no, ¿ok? La hiperactividad, que también fue algo que se estudió, ¿ok? Se presenta más en la anorexia, y en la bulimia no tanto. Los factores de riesgo psicológico de lo que hablábamos hace unos momentos, ¿no? En la anorexia se ve sobre todo de forma importante una dependencia parental, dificultades para independizarse en el paciente, aislamiento sociosexual, generalmente tienen una personalidad un poco más inhibidas, ¿no? Déficit conceptual y de pensamiento abstracto, lo cual también es importante que se les haga a ellos
un examen inclusive hasta de coeficiente intelectual, porque hay muchos casos relacionados con ello, ¿ok? En la bulimia tiene que ver más con un problema de baja autoestima, una insatisfacción de la imagen corporal, ¿ok? Una larga historia de dietas para poder disminuir el peso, ¿no? Generalmente son sexualmente activas, son frías, ¿no? Entonces, no es que se quiera, tampoco no vamos a irnos al estigma de estas pacientes, ¿no? Pero sí hay que de todas maneras tener algunas consideraciones para diferenciarlas una de otras, ¿no? En el tratamiento, vamos a ir viendo eso después, pero vamos a ver que hay una peor respuesta de la anorexia al tratamiento farmacológico, ¿no? La bulimia responde ligeramente mejor al uso de antidepresivos, sobre todo de los SILS, ¿ok? Y el pronóstico de la anorexia es peor que la bulimia, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas de alarma? ¿No? Un poquito para ver esto. Una inconformidad con su cuerpo y su aspecto. Podemos empezar a tener pacientes que siempre nos van refiriendo que no están contentos con su cuerpo, con su aspecto, que quisieran ser más delgados, ¿no? Después una admiración hacia la delgadez, ¿no? Como quisiera ser como esa top model, ella es la más bonita para mí, es mi sueño ser como ella, ¿no? Etcétera. Entonces hay una admiración que hay que tener, digamos, bastante presente en las personas, en los familiares, o para psicoeducar también a las personas con las que nosotros trabajamos, respecto a esos trastornos de conducta alimentaria, ¿no? Vemos que hay un ejercicio físico excesivo que van desarrollando los pacientes, ¿no? Ya llegan a comer, comen y en la tarde dicen que tienen que quemar calorías. Y en la noche cenan, también se van a hacer ejercicio. Entonces hay un ejercicio físico extenuante. Dietas, el uso de dietas constantes, ¿no? El uso de la balanza con frecuencia para ir viendo cuánto bajé, ojalá que no haya subido, 1 gramo, 500 gramos, lo que sea, ¿no? Entonces están como que obsesionados con la balanza, ¿no? Entonces son signos que nos van llamando la atención a nosotros de que este paciente, de que esta persona podría estar teniendo algunos problemas de este tipo. Y bueno, lo otro es que vemos que ya no come, ya no comparte los almuerzos, ya no quiere cenar, ya no se sienta a la mesa. Otro también podría ser, por ejemplo, que se va de la mesa, se va al baño, se demora mucho tiempo en el baño, ¿no? Entonces, esas cosas hay que estar observando, porque podríamos estar frente a uno de estos cuadros. No ingiere alimentos, vemos que no come, empieza a perder el peso, ¿no? Empieza a tener otros síntomas físicos de los que hemos estado hablando, ¿no? Ya se torna más pálida, como que se desmaya por momentos, le duele la cabeza, se le baja la presión, hay que estar llevándola un poco a distintos médicos, ¿no? Entonces hay que también tomar en cuenta eso, ¿ok? Bien. Bueno, y eso también es algo que me pareció importante conversar con ustedes, porque ahora que está tan de moda, ¿no? Todo lo de las redes sociales y todo esto, hay que también considerarlo dentro de lo que nosotros psicoeducamos, dentro de lo que nosotros trabajamos en equipo, ¿no? Hay muchas páginas de internet que promueven mucho la anorexia y la bulimia. Hay páginas muy estructuradas que tienen muchos años, ¿no? Las famosas páginas ProAna y ProMía, ¿no? A donde cada vez que un adolescente le entra un poco este bichito de decir estoy gorda, quiero bajar de peso, ¿no? Entra a estas páginas y encuentra toda una serie de indicaciones, ¿no? Para hacerlo. Toda una serie de indicaciones para hacerlo sin que sus familiares se den cuenta, ¿no? Porque les meten ahí un poco la idea de que pues nadie los va a entender, ¿no? Nadie las va a entender en este deseo de convertirse en unas princesas, ¿no? Que la gente gorda no entiende nada, ¿no? Y les dan toda una serie de datos, ¿no? Que los movilizan bastante, y ustedes saben que en la adolescencia pues es una edad bastante complicada, ¿no? En donde están desarrollando recién llega su personalidad, etcétera, ¿no? Entonces esta es una portada, por ejemplo, de una de las páginas, ¿no? De la princesa Lorelei ProAna, ¿no? O sea, pro-anorexia, prácticamente, ¿no? Y de la mía es pro-bulimia, ¿no? Entonces, ProAna, ¿no? Por ejemplo, eso es con lo que me recibe la página, ¿no? Nadie dijo que fuera fácil ser una princesa. Esta es una página ProAna, ¿no? Si estás en contra de nuestro estilo de vida, debes abandonarla de inmediato, ¿no? Entonces eso es lo primero que te pone, ¿no? Eso es lo que yo busqué y así me salió, ¿ok? Entonces, es importante tomar en cuenta eso, porque también entonces hay que estar viendo en las adolescentes, ¿no? En los jóvenes en general, si está revisando este tipo de páginas o qué tan difundidos está en el lugar donde nosotros estamos trabajando
este tipo de páginas, este acceso que pueden tener al Internet, ¿no? Y ahí también muestran algún tipo de otros datos, ¿no? Por ejemplo, como estas pirámides, ¿no? Que vemos acá, pirámide de Ana, ¿no? En donde les ponen toda una serie de alimentos y de conductas que deben de seguir a lo largo del día, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, en la pirámide, la puntita, en donde lo que menos importa es más bien lo único que los podría mantener mejor, ¿no? La lechuga, el tomate, el pepino, y cada uno medido con las calorías exactas, ¿no? La base es el agua, ¿no? No menos de 2 litros al día, dice ahí, ¿no? Luego laxantes, pastillas adelgazantes, para calmar la ansiedad puedes consumir cigarrillos o chicles que no te van a engordar, ¿no? Luego bebidas dietéticas, café, entonces imagínense, ¿no? Entonces uno entra a una página y encuentra estas cosas, ¿no? Entonces mientras, si no conocemos esto también que está tan de moda que es a veces lo primero que tienen los chicos ahí porque tienen ahí el celular, ¿no? Entonces también no estamos nosotros un poco haciéndole un seguimiento correcto, ¿no? Entonces estas páginas ProAna y ProMía son en realidad bastante importantes, pero inclusive se han hecho algunos estudios documentales y todo esto acerca de estas páginas, ¿no? Y realmente tienen mucho efecto sobre la persona. Acá algunos puntos más para ir diferenciando, ¿no? La anorexia y la bulimia, ¿no? En la anorexia vemos que también se acompaña de caída del cabello, una falta de conciencia de enfermedad, problemas en la presión arterial, puede haber pérdida de la menstruación, ¿no? Aparición de vello, intolerancia al frío. Las complicaciones principales ya las hemos estado revisando, pero acá colocan unas importantes: desnutrición, pérdida de masa ósea y problemas cardíacos. Son las principales complicaciones, ¿no? En la bulimia, ¿no? Que ya sabemos que son estos episodios de apetito voraz seguidos de conductas tendientes a contrarrestar las comidas, a las purgas, ¿no? Entonces, hay una conciencia de que hay una normalidad del patrón alimentario. O sea, es algo más, es un poco, hay una mayor conciencia en relación a la anorexia. Hay un vómito autoinducido y purgas, de las que hemos hablado. La menstruación podría estar presente o ausente, ¿ok? Oscilaciones de peso significativas, eso es muy común en los pacientes con bulimia. ¿Okay? Las complicaciones generalmente desarrolladas con estas purgas, ¿no? Deterioro dental en quienes vomitan, rupturas del esófago o el sistema gástrico, fallas renales. Bien, y ya pasamos al abordaje, ¿ok? Entonces, vamos a hablar un poquito del abordaje en forma general, ¿ok? De ambos trastornos, porque me parece que los objetivos es importante entenderlos en conjunto, ¿ya? Por ejemplo, un principal objetivo va a ser restaurar el peso corporal, porque de eso también dependen nuestras funciones fisiológicas. Tratar las complicaciones físicas. Si ya llegó a complicarse la paciente, hay que tratar las complicaciones, hay que priorizar las complicaciones. Hay que mejorar la motivación del paciente para que normalice sus hábitos dietéticos y colabore en el tratamiento. O sea, la motivación acá también es muy importante, ¿ok? Educar al paciente sobre la nutrición saludable y patrones de alimentación adecuados. ¿Qué quiere decir? Que ante la intervención, la psicoterapia que le hagamos, etcétera, hay que también educarlo en una alimentación que posiblemente no es que lo vaya a engordar ni subir de peso, ¿no? O sea, subir de peso más de lo normal, ¿no? Pero hay que enseñarle patrones de alimentación adecuados. Generalmente cuando tenemos a una paciente con anorexia no tiene mucha idea de lo que es una nutrición adecuada y de lo que de lo que necesita su organismo para mantenerse con vida y delgada, ¿no? Entonces pasa por todo también un tema de falta de información, ¿no? Aparte de, obviamente, un trastorno de fondo y todo eso, ¿no? Pero también es importante poder ayudarlos en ese aspecto. Al abordaje también de los conflictos psicosociales tiene evidencia importante, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, a nivel de la familia también, ¿no? Porque como se ven muchos casos de anorexia y bulimia con un complejo familiar importante, entonces el abordaje a la familia ha traído buenos resultados en ese tipo de pacientes, ¿ok? Tratar también las complicaciones psiquiátricas asociadas, ¿no? Porque vamos a ver que en realidad el trastorno propiamente de conducta alimentaria no es que nos responda mucho a los fármacos. Lo que tenemos que tratar es la comorbilidad asociada. ¿Qué cosa es lo que ha estado llevándola a eso? ¿Cómo podemos disminuir sus niveles de ansiedad, sus niveles de depresión? ¿Cómo podemos darle psicoterapia para su tipo de personalidad, ¿no? Y con eso se ha visto que ha ido disminuyendo un poco la incidencia del trastorno y prevenir las recaídas. Entonces, en conclusión, el tratamiento pasa por un abordaje nutricional, pasa por psicoterapia y pasa por la farmacoterapia.
Entonces es definitivamente un abordaje multidisciplinario, en donde todos podemos participar en base a nuestras capacitaciones, a nuestros conocimientos. ¿Okay? No voy a detenerme mucho acá, pero nada más ver cómo ya hay algunos esquemas, ¿no? Para ver cómo se puede hacer el planteamiento nutricional en ese tipo de trastornos, ¿no? Hay que evaluarlo, por supuesto, de una forma individualizada al paciente, hay que explicarle al paciente y con ello elaborar un plan, ¿no? Con horarios definitivamente donde se le den cierto tipo de comidas, qué alimentos se les debe incluir, todo esto tiene que estar informado el paciente porque es un paciente que está muy suspicaz al respecto, ¿no? Valorar sobre todo estas raciones, un reparto fraccionado, ¿no? Y controlar que esto no se vaya a los atracones, ¿no? Porque también si solo le dejamos al paciente libre albedrío, ¿no? Que ingiera los alimentos, se nos puede ir a este otro lado. Entonces, necesita en una primera etapa del tratamiento un acompañamiento en estos aspectos, ¿no? Y en este seguimiento está la evolución ponderal, la evolución del peso, ir evaluando cuánto está subiendo de peso el paciente, ¿no? La evolución de los hábitos dietéticos, la introducción progresiva de los alimentos más temidos, ¿no? De repente no comía proteína la paciente, no quería ni probar carne, no quería probar huevo, y cómo poco a poco podemos trabajar en eso, ¿no? Replanteamientos periódicos conjuntos, ¿no? Con el equipo terapéutico y los pacientes, ¿no? Entonces, esto es un trabajo bastante arduo, en realidad. Por eso es que en muchos países hay unidades que se encargan del tratamiento de los pacientes con conducta alimentaria. Hay hospitales de día en salud mental que se encargan de los casos de anorexia, de bulimia, ¿ok? Entonces, todo es un trabajo en conjunto, ¿ok? Pero desde donde nosotros estamos conociendo un poco esto, podemos ayudar o derivar también a los pacientes. ¿Okay? Esto nada más es para ver un poco de evidencia, ¿no? Que la terapia cognitivo-conductual hasta el momento es la que ha tenido una evidencia un poco más fuerte, sobre todo en bulimia nerviosa, ¿no? Y la terapia familiar también ha tenido un peso importante, ¿no? En los casos de anorexia, ¿no? Entonces, cuando se hace una evaluación general de los tipos de psicoterapia, bueno, es lo que vamos encontrando, ¿no? Una terapia cognitivo-conductual y la terapia familiar, que podemos considerar. En cuestión a los fármacos, ¿ok? Vemos que los IRS, que son los antidepresivos tipo sertralina, fluoxetina, escitalopram, ¿no? Que ahora son los más usados en este tiempo, vemos que en la anorexia en realidad su evidencia es baja. Por eso es que decimos que prácticamente en la anorexia no tenemos un fármaco para la patología específica. Tratamos la comorbilidad asociada, ¿no? Tratamos a qué le ha llevado esa anorexia, tratamos qué tiene de fondo como una depresión, un trastorno de ansiedad, un trastorno obsesivo, compulsivo, ¿no? Pero propiamente para la anorexia, ¿no? No es que haya mucha evidencia de que estos fármacos tengan resultados, ¿ok? En cuestión a la bulimia, se ha visto ciertos resultados con algunos tipos de IR, sobre todo cuando se ha evaluado la fluoxetina, ¿no? Entonces, pero también el efecto, pues, es mínimo, ¿no? Como ahí ven, hay una crucecita, ¿no? En lo que es la bulimia, y donde dice los IRS, SSRIS, ¿no? Lo que está ahí de rojo. Ahí está el grupo de la fluoxetina, sertralina, ¿no? Y vemos que sí ha funcionado en el caso de bulimia, pero con un mínimo efecto. Entonces, propiamente para la patología específica de anorexia o bulimia, no es que tengamos muchos fármacos para eso, ¿ok? Entonces hay que profundizar un poco más en la psicoterapia y hay que profundizar también en las comorbilidades. Y tampoco se ha demostrado mucho que sirva algún tipo de fármaco para prevenir recaídas, ¿ok? No hay fármaco que nos ayude a prevenir recaídas de propiamente la patología específica. Pero sí, por supuesto, si tratamos la enfermedad de fondo, tratamos la depresión, un trastorno de personalidad, sí nos va a prevenir, ¿no? Pero no para la patología específica. Muy bien. Entonces, para la psicopatología específica de la anorexia se ha visto que es refractaria a los fármacos. Psicopatología específica de la bulimia, hay una mayor sensibilidad a los IRS. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que se sugiere con ello a nivel, digamos, de salud mental? Tratar la comorbilidad. ¿Ok? Hay estudios que nos hablan de un tratamiento combinado. El uso de antidepresivos con la psicoterapia comparado con el uso de solo antidepresivos
Hay una mejora en la reducción de la frecuencia de los atracones de comida, ¿no? Y de los síntomas depresivos, ¿no? No hay efectos significativos en la tasa de remisión, pero sí reduce la frecuencia. Entonces pensemos de repente en que el tratamiento antidepresivo con la psicoterapia pues funciona mejor que ambos aislados, ¿no? Al menos en los problemas que están relacionados a los atracones. Y ya para terminar, nada más no soy muy devota de colocar las fotografías de pacientes ni nada de eso, pero de repente es nada más para sensibilizarnos un poco y ver por un lado que también se puede presentar en varones, ¿no? Se habla mucho de mujeres con anorexia o bulimia, pero también ha habido casos en varones, ¿ok? Entonces también al ver a un paciente que está muy adelgazado, etcétera, hay que también hacerle una historia clínica adecuada, de que si hay un problema ahí también con su imagen corporal, ¿ok? O una necesidad que puede tener de perder peso. Ya. Bueno, aquí acá estas últimas fotografías, vemos en el lado izquierdo, ¿no? Mamá e hija usando la misma talla del vestido, ¿no? Entonces, se puede dar a cualquier edad, ¿ok? Y eso es importante también saberlo, ¿ya? El otro caso es de unas hermanas gemelas, ¿no? Todavía no se ha comprobado claramente esta asociación a nivel genética, ¿no? Pero son unas hermanas gemelas que han pasado por todo este proceso de anorexia durante muchos años, ¿no? 20, 30 años, ¿ya? Y también de acá quería rescatar que cuando ellas les hacen algunas entrevistas, ellas dicen, ¿no? ¿Cómo es que empezó eso en ustedes? Y ellas dicen que cuando tenían 11 años, pues, estaban en casa, ¿no? Y escucharon que el papá tenía una conversación con la mamá en donde les decía, las chicas ya están grandes, ya se están haciendo mujeres y le están creciendo las caderas, ¿no? Entonces, cuando dijeron eso, ellas dicen que lo tomaron como una ofensa, ¿no? Como que ya no querían crecer, ¿no? Entonces, ¿qué cosas, no, a nivel familiar puede también estar pasando o de alguna manera, hacer, digamos, no responsables, pero sí predisponientes para ellas? Dime. Para ellas en cuestión al desarrollo de esta patología, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta que puede presentarse a cualquier edad, que el abordaje es multidisciplinario, ¿okay? Que no está nuestra sociedad ajena a este tipo de trastornos, que la anorexia tiene unos complejos, unas complicaciones un poco más difíciles que la bulimia, ¿okay? Y también que en ambos se encuentra comprometida la imagen corporal y la necesidad de perder peso. ¿Okay? Bueno, me parece que ahí hemos terminado. ¿Okay? Entonces, no sé si hay algunas preguntas de repente, o quieran hacer algún comentario, algunas experiencias de repente de donde ustedes trabajan. Muchísimas gracias, doctora Castro, por su ponencia. Agradecer también a todos los participantes por su asistencia y atención. Un reconocimiento especial al Hospital Las Mercedes de Chiclayo, al Hospital Regional Manuel Núñez Butrón desde Puno. Tenemos una pregunta que nos han hecho llegar. ¿Qué recomendaciones daría usted al personal del primer nivel de atención para una detección temprana? Y además, ¿qué mensajes recomienda traslademos como personal de salud hacia los familiares de pacientes que pudiéramos tener sospecha de un trastorno de conducta alimentaria? Muy bien. Bueno, desde la atención primaria podemos hacer muchas cosas, ¿no? La atención primaria siempre, como lo voy a decir en cada vez que esté acá en las ponencias, es el primer contacto que tiene con el paciente. Y muchas veces nos ayuda en esta detección precoz, y es ahí en donde se va a centrar cada vez más la atención en salud mental para la detección precoz. Entonces, es importante tener bases claras de la enfermedad en primer lugar, de los trastornos de conducta alimentaria en general, ¿no? Entonces, si tenemos un paciente que de por sí tiene algunos síntomas, como que de repente, no sé, los padres pueden llevar a un adolescente que está adelgazado, no saben por qué ha bajado de peso, ¿no? O tiene algunas complicaciones físicas y a la vez está cursando con algunos problemas familiares o depresivos, ¿no? Hay que ahondar un poco en esta historia de la conducta alimentaria. Sobre todo, ¿por qué? Porque esto le puede traer complicaciones muy serias a su salud, ¿no? Entonces, hay que abordar en primer lugar, igual en la atención primaria, ¿no? Primero, si hay alguna complicación, y luego ahondar en la historia clínica para ver si es que hay ese tipo de problemas. El tratamiento, como ustedes lo han visto, no es que haya fármacos que propiamente nos ayuden mucho a este trastorno.
Por lo tanto, es importante que nosotros tengamos a consideración el primer contacto, una buena historia clínica, el sospechar de que de repente estos pacientes pueden estar pasando por algún trastorno de este tipo, el hacer psicoeducación a la familia, ¿no?, acerca de esta enfermedad, derivarlos en caso de que sea necesario, contar también con otro personal que esté especializado, por ejemplo, si vemos alguna complicación de alguno de los sistemas físicos, esa es la prioridad, por si acaso, ¿no? Entonces, ver en qué nos podemos ayudar de eso, pero desde propiamente la atención primaria, ver mucho la parte de la psicoeducación y una adecuada historia clínica sería, digamos, la principal recomendación, ¿no? Y dentro de la historia clínica, por supuesto, observar las comorbilidades que podría haber en salud mental también, ¿no?, que ya lo hemos hablado en algún otro momento. Bueno, reiterarle nuevamente nuestro agradecimiento, doctora Castro, por su excelente exposición y por siempre aclarar nuestras dudas. Si no hay más preguntas, damos por finalizada la telecapacitación, no sin antes invitarlos a participar de las próximas telecapacitaciones programadas para el día de hoy. Al mediodía tenemos nutrición parenteral en el prematuro, a cargo del Hospital Nacional Madre Niño San Bartolomé, y también tenemos detección temprana de cáncer infantil, a cargo del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Muchísimas gracias nuevamente a todos los participantes por su atención. Nos vemos en la siguiente telecapacitación. Hasta entonces. Gracias.